Muy buen mediodía, son las 12:32, estamos en vivo aquí en Puntal AM en el tramo final de este magazine de Río Cuarto. Último momento, se acaba de recuperar la corona de la Virgen de la Catedral de Córdoba y hay dos detenidos, un mendigo y un coleccionista. Pero esta es la información que acaban de dar recientemente fuentes policiales de que se recuperó la corona de plata de la Virgen María ubicada en la Catedral de Córdoba. Y el clima de tensión política sigue subsistiendo por estos días a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones provinciales dispuestas para este domingo en las provincias de Tucumán y San Juan. Para hablar de este tema, estamos en comunicación directa con el constitucionalista Ricardo Muñoz. Buenos días, Ricardo. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, Ricardo, ¿cuál es su opinión como constitucionalista al respecto? Bueno, como constitucionalista y como ciudadano en la República Argentina, no dejo de estar sumamente preocupado por este clima de tensión que se produce en la entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno Nacional. Han sido muy pocos los periodos en nuestra historia política en los que la Corte ha asumido una clara posición de hostilidad hacia el gobierno nacional. Porque tradicionalmente la Corte ha tenido, a través de los tiempos, por una parte, alguna actitud deferente hacia las políticas públicas adoptadas por los gobiernos nacionales, sin perjuicio de realizar, cuando correspondía, en caso de violación de derechos fundamentales, los debidos controles, claro, pero siempre tratando de evitar intervenir en aquellas cuestiones clásicamente denominadas como no justiciables, como son aquellas cuestiones de naturaleza política. De tal modo que tengo que exteriorizar esta preocupación porque la Corte se ha colocado voluntariamente en uno de los lados de la grieta, en lugar de haber asumido una posición superadora con la finalidad de evitar estos enfrentamientos que nos desunen a los argentinos. Esa es mi opinión. ¿Lo considera, doctor, como una intromisión de la Corte, del Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en este caso en los poderes ejecutivos provinciales? Yo considero de que hay un avance de la Corte Suprema sobre las potestades autonómicas que tienen las provincias. Esto se advierte en esta situación donde la Constitución Nacional, la propia Constitución Nacional, establece que las provincias no solamente se pueden dictar sus propias constituciones, sino también elegir a sus autoridades, y la Constitución aclara, sin intervención alguna del gobierno federal. De tal modo que en la elección no solamente no puede intervenir el Poder Ejecutivo Nacional o el Congreso, sino tampoco puede intervenir, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas cuestiones tienen que ser resueltas, en primer lugar, en el ámbito propio y exclusivo de la provincia. Es decir, sí. Y ahora, doctor, ¿cuál sería la consecuencia de todo esto? Bueno, vemos que en San Juan van a proseguir con el resto de los comicios legislativos y tribunos de cuenta. En Tucumán suspendieron todo. ¿Cómo sigue la historia, digamos, doctor? Hay que tener en cuenta que la Corte adoptó una medida cautelar, sí, es decir, provisoria. A muy pocas horas de la realización de los comicios en Tucumán y San Juan, la Corte dispuso la suspensión provisoria de estos actos comiciales. Aquí tenemos que destacar en primer lugar que la Corte, si tenía previsto llegar a esta decisión, perfectamente lo podía haber hecho
anteriormente. Hace un mes que está el expediente listo para ser resuelto en presidencia de la Corte Suprema de Justicia y no esperar 72 horas antes de una elección para hacerlo. Pero la Corte lo que suspende es la elección de gobernador y vice en ambas provincias. No suspende ninguno de los otros actos comiciales para la elección de otras autoridades, tanto provinciales como municipales. De tal modo que cada provincia, Tucumán y San Juan, adoptaron decisiones distintas. En el caso de San Juan, simplemente dijeron, no se va a computar los votos para la elección de gobernador y vice, pero sí va a tener lugar la elección para el resto de los cargos, tanto provinciales como municipales. En el caso de la provincia de Tucumán se resolvió la suspensión de la totalidad de la elección, habida cuenta que por las particularidades del sistema electoral que tiene la provincia de Tucumán, resultaba prácticamente imposible realizar una elección parcial sin que se realizaran al mismo tiempo la elección de gobernador y vice. De tal modo entonces que el domingo próximo habrá en San Juan elecciones parciales y no habrá elecciones el próximo domingo en Tucumán, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el fondo de la cuestión. Claro. Hasta ahora fue solamente una medida cautelar. Doctor, y justamente eso le iba a preguntar, ¿por qué la decisión se toma un par de días antes de las elecciones y no antes? Bueno, la Corte, una de las manifestaciones de poder político que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solamente de la Corte con su actual integración, sino en anteriores oportunidades, es el manejo político del tiempo. Es decir, la Corte decide cuándo resolver una determinada causa, que lo puede resolver a horas, días, o puede esperar años, o incluso puede no resolverlo nunca. Hemos tenido casos en los cuales la Corte Suprema nunca resolvió cuestiones que tenía que haber resuelto, como en el caso concreto, por ejemplo, del recurso que había presentado el entonces expresidente Menem contra un fallo condenatorio. Claro. Nunca lo resolvió la Corte. O cuando se demoró tanto en resolver el caso del empresario Blaquier, que estaba siendo acusado por crímenes de lesa humanidad, y cuando la Corte habilitó el juzgamiento, la prosecución del juzgamiento, después de muchísimos años, ya este empresario no estaba en condiciones psicológicas para enfrentar ningún tipo de juicio. Y en este caso, la Corte, no sé por qué razón política, pero me imagino, resolvió a pocas horas disponer el cese. No obstante lo cual, existen coincidencias al respecto, coincidencias que en materia política no son meras casualidades. La Corte resuelve esto luego de que la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados recepcionara importantes declaraciones del ex administrador del Poder Judicial de la Nación e incluso de una jueza federal con duros ataques hacia dos de los integrantes de la Corte por considerar que había una mala administración de la obra social del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo y el mismo día el presidente de la Corte pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana donde manifiesta algunas opiniones que son perfectamente válidas para cualquier persona que no ocupe el cargo de presidente de la Corte, porque implicaría un adelanto de criterio ante lo que pudiera llegar a tratarse en el alto tribunal. Muy bien, doctor Muñoz, muchas gracias por este contacto que ha tenido con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, doctor. El doctor Ricardo Muñoz, padre constitucionalista, dando su opinión. No es casual que haya ocurrido este fallo, dijo el doctor Muñoz, en contra, digamos, de las elecciones en dos provincias argentinas, Tucumán y San Juan, habida cuenta de que en la Cámara de Diputados se está avanzando con la investigación por la obra social de la Corte Suprema de Justicia. Mucha tensión política
en estos días por esta Argentina convulsionada, no solamente por lo político, sino también por lo económico. La inflación que no baja, los precios que siguen aumentando, y esto en el marco de una campaña electoral que ya ha comenzado a dar los primeros pasos, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde el 9 de mayo pasado se dio inicio formalmente a la campaña proselitista en el territorio cordobés. Hubo, como lo dijimos en el programa anterior, sendos actos, dos, que se realizaron el día martes en el mismo horario, 19 horas. Por un lado, Hacemos Unidos por Córdoba, que lanzó su fórmula en forma oficial Martín Yarlora, Miriam Prunoto en el Quórum, un hotel que se llenó de dirigentes, intendentes, legisladores y funcionarios provinciales, todo el gabinete de Schiaretti, también fue todo el gabinete del intendente Juan Manuel Llamosa, quien encabeza la lista sábana de legisladores. Ahí se hizo el lanzamiento oficial y en paralelo, con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, quien es también precandidato presidencial, va a participar de las PASO próximas aquí en la Argentina el 13 de agosto. Y del otro lado, a las 19, también el acto donde se lanzó oficialmente la fórmula Luis Juez Marcos Carazo, con la presencia también de Rodrigo de Loredo, quien va por la intendencia de la ciudad capital. Recordemos que de Loredo se bajó de la fórmula provincial y va a competir por la capital cordobesa, por la municipalidad de la ciudad de Córdoba, y con el arribo y desembarco de dirigentes nacionales del PRO pesos pesados presidenciables, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el radical Gerardo Morales.